más juntos, un día más aprendiendo de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a comenzar orando para que sea el Señor quien nos hable a nuestros corazones, ¿ok? Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por cada una de las cosas, Señor, que tú nos das en nuestro día a día. Te pedimos, Señor, que tú seas quien esta mañana nos siga hablando en nuestros corazones y que podamos aprender mucho más de tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de los niños, Señor, y te pido que tú seas guardando y proveyendo para cada una de sus necesidades. En tu nombre, Cristo, amén y amén. Muy bien, fíjense que hemos comenzado, ¿verdad? Nuevamente un nuevo libro, lo cual siempre me emociona porque quiere decir que vamos a aprender algo nuevo del Señor, ¿verdad? Quiere decir que estamos entrando en otra etapa, que vamos a conocer algo diferente de Cristo, ¿verdad? De lo que hemos conocido, o quizás va a ser la continuación de algo que ya aprendimos, pero hoy lo vamos a entender un poquito más. Así que el libro de Colosenses es básicamente eso. El libro de Colosenses nos enseña mucho de la persona de Cristo, nos enseña mucho acerca de Dios y nos enseña mucho también del Espíritu Santo. Así que vamos a estar estudiando este libro, vamos a continuar leyendo en Colosenses 1, del 15 al 20. Yo lo voy a leer para cada uno de ustedes. Si ustedes tienen su Biblia o papá o mamá nos pueden leer estos versículos también, qué bueno. Si no, yo los voy a leer, ¿ok? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser un todo el primero, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Estos versículos son un poquito complicados, pero cuando los entendamos vamos a ver de qué nos estaba hablando el apóstol Pablo aquí, qué era lo que él quería enseñarnos. Fíjense que él nos dice que él es la imagen del Dios invisible, dice que él es el primogénito de toda la creación. Pablo quería hacer algo específico con estos versículos. Pablo quería decirle a la gente que negaba a Jesús quién era Jesús. Pablo quería reafirmar quién era Jesús. Y esa era una respuesta a aquellos que negaban a Jesucristo. Cuando logramos comprender esos versículos, logramos entender lo maravilloso que es Jesús. En primer lugar, nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo se puede hacer la imagen de un Dios invisible? ¿Cómo nosotros podemos tomarle una foto al aire? ¿Verdad que si nosotros tomamos una foto al aire, nos va a salir lo que sea que esté, un árbol, nos va a salir el cielo, nos va a salir lo que sea que esté, porque no podemos tomarle la foto o no podemos ver algo invisible, es imposible para nosotros. Pero en el Evangelio de Juan nos habla de que en el principio, dice el Evangelio de Juan, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y que este verbo se hizo carne. Entonces podemos decir nosotros que nació carne. Y así fue como se convirtió en la imagen del Dios invisible. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino siendo invisible como Dios. Él se convirtió, dice, en 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Un poquito complicado. Pero así es como Él se hizo imagen de Dios. Así es como nosotros pudimos
verlo. Quizás nosotros no lo pudimos ver, pero en el tiempo antiguo, ¿verdad? Los apóstoles, el pueblo de Israel, lo pudieron ver, lo pudieron palpar. Al decirnos que Él es el primogénito sobre toda la creación, nos revela su relación con el Padre y su posición como parte de la Trinidad. Él es eternamente el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Y Pablo había decidido hablar esto a la iglesia porque había sido informado. A Pablo le había llegado ahí una cartita diciendo: Pablo, la iglesia está como un poquito confundida. La iglesia está como creyendo en cosas que no son bíblicas, que no son reales. Dice que estaban ellos adorando ángeles, y entonces Pablo, ¿verdad? Les quería dejar claro que Cristo es absolutamente suficiente para la salvación y que Él tiene el primer lugar en todo y es sobre todo. Ajá. Imagínense qué importante. Pablo quería que el pueblo, la iglesia, entendiera que no necesitamos nada más para salvar nuestra vida que Cristo en nuestro corazón. Porque al recibir nosotros a Cristo, al entender nosotros quién es Cristo, nosotros estamos recibiendo al Padre y estamos recibiendo de su Espíritu. Entonces, los judíos entendían que Dios era eterno y que Dios era el creador y que eso hacía una diferencia entre cualquier otro Dios de los que ellos pudieran escuchar, porque ellos entendían que Dios había sido el creador de todo. Pablo ahora estaba identificando a Dios con Jesús. Quería dejar claro que no es un Dios aparte. Pablo, los judíos habían estado aprendiendo, o en la iglesia se había estado aprendiendo que como que Jesús era algo aparte de Dios, o eso era lo que ellos querían hacer entender. Las personas que no creían en Cristo querían que los que creían en Él pensaran o creyeran que Jesús era parte, que Él era un Dios, que Dios era otro Dios y que el Espíritu era otro, pero no era así. Pablo quería que entendiéramos nosotros y ellos también que Jesús es parte de una Trinidad, que Jesús es parte de Dios, que no hay una separación, que son lo mismo. Y dice que Cristo es antes de todo, ya que Jesús no tuvo inicio. Si nosotros leemos Génesis, ¿verdad? Aprendemos que Jesús no tuvo inicio. ¿Por qué no tuvo inicio? Porque Él fue el que nos creó a nosotros. Él fue el creador de todo. Dice en Génesis que Él empezó a crear los animales, que Él creó a Adán, luego creó a Eva, y dice que creó el día, creó la noche. Eso quiere decir que antes de la creación era Él. Existía Él, o sea, Él está sobre nosotros. Imagínense qué interesante es conocer de esta manera a Cristo. Qué interesante es poder entender que Dios siempre ha estado con nosotros. Imagínate tú cuando eras un bebito, estabas dentro de la panza de tu mami. Ahí adentro estaba Cristo, estaba Dios contigo, porque Él te creó. Entonces tenemos que entender que en todo lo que nosotros somos, vamos a ser y hemos sido, está Dios presente, ha estado Cristo presente y su Espíritu nunca nos ha abandonado. En especial cuando nosotros decidimos creer y confiar en que Él es nuestro Padre. Cristo es antes de todo. Y dice que, fíjense lo que dice Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El amor que Cristo tenía por nosotros no lo hizo aferrarse a una imagen, ¿verdad? Porque al Él bajar a la tierra, al Él venir, ¿verdad?, a esta tierra y despojarse de lo que Él era como un Dios sobrenatural, y convertirse en parte de nosotros, 100% hombre, Él estaba dejando quizás a un lado esa imagen, ¿verdad? Pero dice que Él no se aferró a eso porque
Él lo que buscaba era la salvación del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios. Entonces, Él decidió, ¿verdad?, venir a la tierra. Y dice que Cristo sustenta y gobierna todo con el Padre. Ellos nunca se han separado, porque Jesús vino a la tierra, no quiere decir que se separó de Dios. No, Él nunca dejó de ser uno con el Padre. Él siempre estuvo en conexión con el Padre. La Biblia dice que nosotros no necesitamos un intercesor para con el Padre. ¿Por qué? Porque tenemos al Hijo, ¿verdad? Nosotros no necesitamos orarle a nadie más, porque ya lo tenemos a Él y Él lo es todo. La iglesia no está, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros no estamos solo aquí para decir, yo soy de la iglesia, yo voy a la iglesia. No, nosotros tenemos un propósito, nosotros somos parte de su cuerpo porque tenemos un propósito. Cristo es todo, Él es primero que todo. Y Él nos enseñó una lección muy importante al venir a la tierra. Él nos enseñó una lección de humildad. Él se humilló a sí mismo. Y nos enseñó una lección de sacrificio, que es lo más importante. Porque Él decidió sacrificarse por todos nosotros. Cristo es la plenitud de Dios. Y Cristo es el que nos reconcilió a nosotros con Dios. ¿Y cómo nos reconcilió? Muriendo en una cruz. Dice que toda su sangre, imagínate, toda su sangre, todita, se salió de su cuerpo, dice, por nosotros. Sufrió muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que podemos aprender es que nosotros tenemos algo muy poderoso con nosotros y es Jesús, es su Hijo, el que vino para salvarnos, el que vino a entregarse a sí mismo para que tú y para que yo seamos salvos junto con el Padre. Pablo había entendido, Pablo había comprendido a su manera cómo era Cristo. Quizás nuestra mente no es capaz de entender la magnificencia o todo lo increíble que Cristo es. Pero podemos entender que Él vino por amor a nosotros, por salvarnos a nosotros. Y solo eso nos tiene que hacer feliz, nos tiene que hacer sentirnos como lo más importante, porque eso es lo que Él hizo por nosotros. Entregó lo más importante que tenía, que era su Hijo. Así que yo te invito esta mañana a que podamos conocer más de Él, a que podamos pedirle a Él que Él nos enseñe cada día más acerca de Él y podamos entender quién es Cristo. Te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por hablar a nuestros corazones. Padre, yo te pido que tú seas, Señor, revelándote al corazón de los niños, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque tú, Señor, decidiste venir por amor a nosotros. Te doy gracias y te pido, Señor, que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre, amén y amén. Fue un placer poder aprender con ustedes esta mañana y deseo con todo mi corazón que nos podamos ver muy pronto. Los queremos mucho y hasta mañana.